Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un resumen de teoría, ¿sí? Vamos a hacer un resumencito de la teoría de enteros. Vamos a hacer la entrada por naturales y pasamos a enteros, ¿sí? Es un resumen de lo que ustedes ya vieron en los videos, ¿sí? En el video está explicado con mucho detalle, ¿sí? Acá vamos a ir un poquitito más rápido, ¿ah? ¿Han visto los videos? Cuéntenme primero. ¿Vieron los videos? Muy bien, qué prolijos, qué aplicados. Me alegro mucho que lo hayan hecho, porque es muy importante, ¿sí? Es la diferencia entre que esto ande o no ande, ¿tá? Bien, lo que vamos a hacer es el resumen. Ustedes pueden aprovechar y consultar. Pueden consultar en voz alta, no hay ningún problema, me interrumpen, porque es para eso, ¿sí? Está lloviendo acá. Bueno. Vamos a empezar presentando lo que sería el primer capítulo de la asignatura, como les dije la semana pasada. Lo que estamos estudiando, ¿sí?, en el primer capítulo de la asignatura es cómo se representa la información. ¿Ah? Siempre cuando ustedes estudian algo, tienen que hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué es esto que estoy estudiando? ¿Y para qué sirve esto que estoy estudiando? Esas son las dos preguntas que tienen que hacerse antes de empezar a estudiarlo. ¿Ah? Y esto vale para cualquier tema que vayan a estudiar en esta asignatura o en cualquier otra, ¿sí? ¿Y por qué es importante hacer eso? Porque si ustedes no se contestan esas dos preguntas antes de empezar a estudiar, después van a tener su propia voluntad en contra. ¿Está? O sea, van a estar leyendo y un pajarito en la cabeza les va a estar diciendo, ¿y yo para qué estoy haciendo esto? ¿Y esto qué tiene que ver con lo que yo voy a hacer en el futuro? Y, bueno, y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, si ustedes simplemente se toman el trabajito de contestar esas dos preguntas, ¿ah?, ese problema no ocurre. Entonces yo voy a empezar haciéndoles el favor de decirles por qué vamos a estudiar representación de información. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se hace? ¿Ah? Toda la primera unidad de la materia es eso. ¿Cómo se puede representar información? ¿Para qué la tenemos que representar? Para que pueda ser asimilable por una computadora. Para eso es que tenemos que representar la información. Ese es el objetivo. ¿Ah? Nosotros estamos tratando de que la computadora nos ayude a procesar la información. ¿Ah? ¿Está bien? Asimilar significa poderla tomar para poder hacerle transformaciones a esa información, para poderla almacenar o para poderla transmitir, ¿sí? Todo eso, para poder hacer todo eso, necesitamos algo que la máquina pueda manejar. ¿Ah? Y la información en el mundo material está expresada de muchas maneras diferentes, ¿sí? Por ejemplo, texto escrito es información, ¿sí? Las imágenes son información, los sonidos, la voz son información. ¿Ah? Y todas esas cosas, de alguna manera, las tenemos que convertir en algo que una máquina pueda asimilar. Entonces, en el capítulo 1 de esta asignatura vamos a estudiar eso. Entonces, empezamos planteando el problema, que es muy amplio. Cualquier información que se les ocurra lo quiero meter en una máquina. Tengo que estudiar dos cosas, la naturaleza de la información y la naturaleza de la máquina donde quiero meter la información. ¿Se entiende, no es cierto? Esas son las dos cosas que tengo que estudiar si quiero resolver el problema. ¿Ah? Entonces, la información, ¿sí? Por ahora vamos a hacer un salto de fe, después vamos a estudiar bien cómo, pero en principio podemos afirmar a priori que cualquier forma de información, cualquier tipo de información que haya por ahí, existe alguna técnica que nos permite llevarla a números. ¿Ah? Eso ahora damos un salto de fe, porque como todo, no se puede estudiar todo a la vez. Entonces, vamos a asumir que eso es así, de hecho es así, después vamos a ver por qué es así. Toda información puede ser llevada a números. Con lo cual se nos simplifica un poquito el problema. Partimos de la hipótesis de que todo puede ser llevado a números y ahora nuestro problema no es representar cualquier cosa, sino que nuestro problema es representar números. ¿Se entiende, no es cierto? Es un poquito más fácil de resolver que decir, uy, tengo que representar cualquier cosa.
¿Estamos? Entonces, vamos a empezar representando números. ¿Sí? Después vamos a ver que todas las otras cosas que vamos a hacer después, básicamente llevan la otro tipo de información a número para que después entre con la primera técnica que vamos a aprender. ¿Estamos? ¿Se entiende, no es cierto? Esa es la lógica del primer capítulo. Necesitamos poder meter la información en la máquina para que la máquina la pueda procesar, la pueda transmitir, la pueda almacenar. ¿Ah? Entonces, ese es el por qué, el para qué. ¿Sí? Entonces, en la primera teoría que ustedes vieron, que se llama de números naturales, decimos, bueno, empecemos con lo fácil, empecemos con números naturales. Si quieren, cuenten el cero también. ¿Sí? Si cuentan el cero, en realidad no son naturales, son enteros positivos. Pero bueno, es. ¿Ah? El tema de ponerse a discutir si el cero es un número natural o no, va más allá de esta clase. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de enteros positivos primero. ¿Ah? Entonces ya nos pusimos un límite bastante, o sea, un problema lo suficientemente acotado como para decir, bueno, tratemos este problema. Vamos a representar números, ¿sí?, enteros positivos, de forma tal que una máquina pueda asimilarlos. Eso va por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la naturaleza de la máquina donde queremos representar los números? Bueno, la computadora tiene, por su tecnología de funcionamiento, está basada en un componente que se llama transistor. ¿Sí? La computadora es una máquina eléctrica, electrónica en realidad. ¿Sí? Una máquina digital electrónica. O sea, la tecnología con la que se mueve fundamentalmente es, ¿sí?, es por intercambio de electricidad, ¿sí?, por corriente de electrones, ¿sí?, y el componente que está, digamos, el componente más básico que hay en el centro de la máquina se llama transistor, que es un componente que fue inventado en los años 40, tiene bastantes años ya, ¿sí? Antes de eso había válvulas que hacían el mismo trabajo. Bueno, los transistores ayudaron porque son mucho más chiquitos, mucho más eficientes, y básicamente funcionan como interruptores, como llaves, donde mediante una señal eléctrica yo puedo controlar si dejo pasar o no dejo pasar otra corriente eléctrica en otro circuito. O sea que es como una llave controlada eléctricamente. El transistor, como lo usamos en todo lo que es tecnologías digitales, trabaja en dos estados. Trabaja conectado, ¿sí?, o sea, llave cerrada, pasa la corriente, o desconectado, llave abierta, no pasa la corriente. Y esa es la naturaleza tecnológica con la que se construyen los circuitos eléctricos. O sea, los circuitos eléctricos trabajan detectando potencial eléctrico, la presencia o la ausencia de potencial eléctrico, y reaccionando en función de eso. ¿Ah? Entonces, un circuito eléctrico hace eso, dependiendo de la presencia o la ausencia de valores eléctricos en las entradas, genera o no genera valores eléctricos en las salidas. Todo circuito básicamente funciona así. Más detalles, después van a cursar una asignatura que se llama diseño lógico, ¿sí?, y después van a cursar las arquitecturas, y ahí van a ver en mucho más profundidad esto que ahora les estoy contando con un cuento. ¿Se entiende, no es cierto? Pero básicamente nos lleva a una cuestión principal, y es, bueno, en la computadora manejamos dos estados. Si imaginamos una celda de memoria, la celda de memoria es un casillero donde yo tengo casillas que pueden tener o no tener un potencial eléctrico. O para decirlo mejor, puede tener un potencial eléctrico o puede no estar ese potencial eléctrico, pues está en cero. ¿Ah? Y la máquina discrimina entre esas dos posibilidades, que esté o que no esté. ¿Ah? Conclusión, nosotros tenemos que encontrar la manera de representar números, y solamente tenemos como herramienta para trabajar, ¿sí?, algo que puede guardar dos estados posibles, el 1 y el 0. Esa es la base por la cual arrancamos. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, la naturaleza de los números, el sistema que usamos nosotros, el sistema de representación de números que usamos los humanos, ¿sí?, el sistema posicional, homogéneo, decimal. ¿Tá? Ahí en la teoría tienen la fórmula, tienen todo espejado.
¿sí? Es la forma que usamos para representar los números. Tiene mucho tiempo. Mucho tiempo, es antiguo. ¿Sí? Los matemáticos han estudiado las propiedades de ese sistema. Y no solamente guarda los números, sino que también puede operar con esos números de manera eficiente. Los ingenieros todos esos conocimientos los reusamos, nunca los ignoramos. Entonces lo lógico sería poder aprovechar la naturaleza del sistema numérico y ver cómo la adaptamos para que una máquina la pueda captar. Y de ahí surge la idea básica de hacer el cambio de base. Es decir, bueno, está bien, el sistema posicional homogéneo, decimal usamos los humanos porque nos queda cómodo. A la computadora no le queda cómodo porque tiene dos estados, ¿sí? Pero si bajamos la base a 2, entonces le queda cómodo a la computadora, ¿sí? Si yo tengo un sistema donde la base numérica son 2 valores, 2 dígitos, ya está, simplemente le asigno uno de los dígitos a la presencia del potencial eléctrico y el otro dígito a la ausencia del potencial eléctrico, y ahí tenemos cómo una máquina puede guardar. Si el sistema numérico nos permite representar números con esa codificación, ya es un paso directo meterlo en la computadora. Y eso es lo que justifica que se use el sistema binario. Simplemente cambiamos la base, representamos los números en base 2 y la computadora los asimila directamente. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro esto? Esto es toda la primera parte, esto lo tienen que recordar. En el práctico, ustedes, en el primer práctico que les dimos, practicaban cambio de base. Eso es un repaso. Se supone que lo aprendieron antes. Algunos no lo aprendieron antes o no se acuerdan. Bueno, es buen momento ahora para repasarlo y verlo. Así que el primer práctico simplemente les sugería, bueno, practiquen el cambio de base. Miren las propiedades, observen las propiedades de los números cuando cambian de base. Entonces ahí está explicada la técnica para pasar de binario a decimal, de decimal a binario. También habrán notado que aparecen otras bases. ¿Qué otras bases hay ahí dando vueltas, además de la binaria? Octal y hexadecimal, muy bien. Octal y hexadecimal. ¿Por qué octal y hexadecimal? Eso también está bueno que se lo pregunten. Pero si las computadoras andan en binario, ¿por qué estamos estudiando octal? Porque estamos estudiando hexadecimal también. Y entonces acá viene otra cuestión que es importante recordar. El binario está muy bueno para las computadoras. ¿Qué nos pasa a los humanos con los unos y los ceros? Ya les debe haber pasado. Estuvieron practicando, ya se dieron cuenta. Es un lío. Los unos y los ceros, a pesar de que es algo fácil, voy a decir, qué fácil que es, se hace un merengue con los unos y los ceros muy rápido, ¿o no? ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque el cerebro humano tiene una configuración, ¿sí?, que por un lado consume recursos recordando distintos tipos de símbolos y por otro lado consume recursos ocupando cierta cantidad de espacios con esos símbolos. De ahí que intuitivamente o naturalmente hayamos elegido la base 10 para contar. ¿Por qué nos conviene la base 10? Porque es óptima para nuestro cerebro. 10 símbolos no son tantos para recordar. Y números grandes, si vamos de 10 símbolos en 10 símbolos, son más fáciles de meter y más fáciles de recordar. El decimal es bastante óptimo para el humano. El binario, por otra parte, es confuso para el humano. Consumimos demasiados lugares y es muy fácil equivocarse. Son todas cosas muy parecidas una al lado de la otra y es facilísimo errarle. De eso también se dieron cuenta las personas que empezaron a trabajar con las computadoras al principio. Y dijeron, esta base no nos conviene. A la computadora le viene bien, pero a nosotros no. ¿Qué hacemos entonces? Y de ahí surgió la idea de utilizar otras dos bases auxiliares. La octal se usaba más antes, ahora se usa menos, pero se usaba también mucho. Y la hexadecimal. ¿Qué característica tienen? ¿Por qué no decimal? Bueno, porque convertir de decimal a binario y de binario a decimal es un lío. Es complicado. Y cuando trabajamos con cifras fraccionarias, corremos el riesgo de perder información. Eso ustedes también lo vieron si practicaron. Entonces, la conversión a la base decimal es pesada.
¿Ah? ¿Qué característica tienen en cambio las bases octales y hexadecimal? Tienen la característica de que son exactamente potencias de 2. ¿Ah? Y al ser exactamente potencias de 2, tienen algunas propiedades buenas para cambiar de base entre binario, que es base 2, y estas bases. En particular el agrupamiento. Yo digo base 8, 8 es 2 a la 3. Entonces, 3 cifras binarias son exactamente una cifra octal. Del 0 al 7 en octal es 0, 0, 0 a 1, 1, 1 en binario. Exactamente, lo cual habilita la conversión por agrupamiento. ¿Ah? Con lo cual, la base octal se convierte en una forma de empaquetar los datos binarios. Empaquetar. Comprimir de forma tal que al humano le sea más fácil de verlo, de transportarlo, de llevarlo, de recordarlo al humano. Recuerden, nosotros practicamos con las distintas bases en la computadora, siempre todo baja a binario. Nosotros nos podemos olvidar por un rato de que pasa eso y trabajar con las bases de alto nivel. Pero recuerden que la computadora todas las cuentas las hace en binario porque no tiene otra forma de hacerlo. ¿Me siguen, no es cierto? Pero por eso practicamos base octal y base hexadecimal. La octal son tres cifras binarias, un dígito octal. La hexadecimal son 4 cifras binarias, una cifra hexadecimal. ¿Ah? La base hexadecimal tiene el desafío extra de que tiene más símbolos que los que estamos acostumbrados a usar como números. Por eso se toman prestadas las primeras 6 letras del abecedario para hacer las cantidades que faltan, ¿sí? Del 10 al 15, de la A a la F. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces después, esto es importante, recuérdenlo, se usa para empaquetar. Al día de hoy, en algunos lenguajes de programación, todavía se van a encontrar con una máscara de bits representada con una cifra hexadecimal. Y ustedes en su cabeza pueden pasar por agrupamiento la cifra hexadecimal a bits, para saber qué es lo que había ahí adentro. ¿Se entiende, no es cierto? El primer práctico era cambio de base. Practicaban cambio de base. ¿Sí? Algunos se me confundieron porque había un signo negativo en algún ejercicio y yo les decía, el número negativo en cualquier base se representa igual que en decimal, poniendo un menos adelante. Porque todavía no habíamos entrado a la parte de, bueno, lo tengo que meter en una máquina, que es lo que vamos a hacer exactamente ahora. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a pasar al siguiente nivel. ¿Sí? Yo les había propuesto la idea de la casilla, del casillero de 8 casillas. Para decir, bueno, hay que meter el número ahí adentro. Hicimos el análisis, teníamos que meter un número, ¿sí? Entero positivo ahí adentro. Metíamos la representación binaria del número ahí adentro y ya está. Y después analizábamos hasta dónde podíamos contar, cuál es el mínimo, cuál es el máximo. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Y llegamos hasta ahí. Ahora pasamos al desafío de decir, bueno, bien, necesitamos poder representar números negativos también. ¿Ah? ¿Y cuál es el problema del número negativo? El menos. ¿Por qué? Porque no es ni 0 ni 1, es menos. Y lo único que podemos guardar adentro de las casillas de la computadora son ceros y unos. Ese es el problema. ¿Qué requiere? Y requiere hacer algún tipo de codificación o de transformación de los números negativos para que se puedan guardar como ceros y unos. ¿Ah? Entonces presentamos 3 técnicas. 3 técnicas para hacer eso. 3 formas distintas de representar un número negativo usando solamente unos y ceros. La primera técnica, que es la que se llama de signo valor absoluto o SVA, es una técnica que bien se le podría ocurrir a alguien que viene de la informática. En general, el que viene de la informática es lo primero que se le ocurre. Si yo les digo, tengo un número que puede ser negativo, pero yo el menos no lo puedo guardar. ¿Ah? ¿Qué hago para meter el signo en un casillero donde solo entra un 0 o un 1? Alguien que viene de la informática les va a decir, y bueno, ¿por qué
no le asignás un valor a cada signo y sacrificás una de las casillas y lo usás para guardar el signo. ¿Ah? Y esa es la base del signo valor absoluto. Se separa un bit, se pone un bit aparte y se dice, este bit no es un número, este bit tiene otro significado, este bit sirve para guardar el signo. Y una convención, 0 es positivo, 1 es negativo. Eso es una convención, bien podríamos haber dicho al revés y era lo mismo. Pero bueno, en su momento, ¿sí?, se llegó a esa conclusión. ¿Tá? Dejemos el 0 para representar el positivo y el 1 para representar el negativo. Y en signo valor absoluto yo tengo un bit que me dice si el número es positivo o el número es negativo. Y después tengo los bits del valor absoluto. Otra convención que usamos acá por coherencia interna es que cuando nombramos el sistema, que ponemos SBA, paréntesis, base, coma, cantidad de cifras, en el signo valor absoluto la cantidad de cifras siempre corresponde al valor absoluto, sin contar el bit de signo. Si ustedes lo leen y ustedes ya saben que aparte hace falta otro bit. Si ustedes tienen que guardar un número en signo valor absoluto en 8 bits, ustedes pueden implementar un signo valor absoluto 27. ¿Por qué 27? Y porque necesitan un bit para el signo, y tienen 8. ¿Está claro esto? Esto es importante, porque es convención. Alguien podría decir, no, ¿por qué no contamos el del signo también? Y en principio no es inválido eso. Nosotros usamos la primera convención por coherencia interna. ¿Ah? Más adelante van a ver que se necesita llevar esa convención. ¿Ah? Entonces, siempre el signo va aparte. ¿Ah? Uno de los argumentos más fuertes es este. En signo valor absoluto en base 2, yo podría decir, bueno, puedo no contar el bit, pero en cualquier otra base, ¿ah?, yo voy a seguir necesitando un bit, o sea, estrictamente 1 o 0 para el signo. No importa la base, lo importa en que esté el valor absoluto en las otras bases. ¿Ah? Por ejemplo, no sé, un signo valor absoluto 8,2. ¿Ah? Signo valor absoluto, 8,2. 2 cifras octales. Necesito espacio para 2 cifras octales y además necesito un bit. ¿Se entiende, no es cierto? No necesito más que eso. No importa que sea base 8, el signo siempre va a ser un bit. ¿Ah? Entonces, lo que a un informático se le ocurre como primera opción, esto está buenísimo, ya está, resolvimos el problema, trae aparejados un montón de complicaciones que nosotros en la teoría analizamos armando un gráfico cartesiano donde en el eje de las X ponemos el número tal cual queda si lo leemos como un entero positivo, que eso es lo que se llama la representación. ¿Sí? Vi varios que preguntaron en el foro y muchas veces es común confundir la representación con aquello que quiero representar. Esto es una codificación convierte una cosa en otra. ¿Ah? Entonces, signo valor absoluto tiene en el eje de las X, leemos, por ejemplo, en un signo valor absoluto 2,7, leemos, ¿sí?, los 8 bits como si fuera un valor entero positivo. Ya tenemos problemas con eso, porque uno de los bits no tiene semántica de número, con lo cual ya estamos haciendo lío. Pero es así. La computadora ve 8 bits. Entonces, en el eje de las X ponemos, ¿sí?, los 8 bits como si lo leyéramos como si fuera un binario. ¿Ah? Y en el eje de las Y, ¿qué ponemos? Ponemos el valor al cual cada representación representa. Y ya nomás cuando ven ese dibujo ven que es complicado. ¿Ah? ¿Sí? ¿Recuerdan cómo era el gráfico cartesiano del signo valor absoluto? ¿Ah? Viene en subida hasta la mitad y después va en bajada la otra mitad. ¿Se acuerdan? Va así y después así. Y ya lo ves, y aunque no hayas estudiado nunca esto, decís, esto es complicado. Tiene un quiebre, cambia la pendiente.
Va para un lado una, para el otro otra, sigue lloviendo acá. Ya es complicado. Complicado por donde lo mire. ¿Sí? Es una pesadilla. ¿Por qué? Porque nosotros después queremos aprovechar los circuitos que tiene la computadora para que también opere con números negativos, obviamente. La computadora tiene circuitos que pueden sumar dos números. ¿Y qué hacen? Suman dos números representados en binario. Y me dan en binario el resultado de la suma. Y lo que yo quisiera en mi mundo ideal es yo poder poner las dos representaciones, ¿sí? Sumarlas y que la representación me dé los números que yo quise representar sumados también. Estaría genial, pero en signo valor absoluto eso no pasa. ¿Ah? En signo valor absoluto yo voy a tener que agregar electrónica para trabajar, ¿sí?, la condición especial de que los números son negativos. Entonces, si yo tengo que agregar electrónica o si la operación es más larga, más compleja o requiere software, a mí no me conviene. En la teoría yo les mostraba una comparación para las distintas operaciones. Y les decía, miren lo que pasa si yo quiero comparar dos números. Yo estoy comparando los binarios absolutos. ¿Ah? Y comparo los binarios absolutos y eso me da bien para los representados. Y mientras los dos sean positivos, tal vez. Ahora, cuando uno es positivo y otro es negativo, no anda. Porque los negativos están arriba que los positivos, de los positivos en la representación. Entonces no anda. ¿Está bien? Es más, dos negativos entre sí también da al revés. ¿Está? Entonces hay que aplicar corrección. ¿Ah? ¿Cómo es la lógica? Es fácil la lógica, pero hay que agregarla. ¿Qué hago? Comparo los números, los valores absolutos. No comparo todo el número, comparo solo el valor absoluto, excluyo el signo. ¿Ah? Si los dos números son positivos, la comparación es directa. Si los dos números son negativos, la comparación hay que invertirla. ¿Está? ¿Se entiende, no es cierto? Siempre que no sean iguales. Ojo. ¿Ah? Y si uno es positivo y el otro negativo, ¿qué? ¿Qué les parece? Ahí no hay que comparar nada. El negativo siempre es menor que el positivo. ¿No es cierto? ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, toda esa lógica hay que agregarla, hay que complicar la máquina para que pueda hacer eso. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Y la comparación, que es una operación re común. La comparación por igualdad hasta falla. ¿Sí? Hay un caso en el que falla, que es el 0. Porque el 0, el valor absoluto 0, yo le puedo poner el signo positivo o el signo negativo. Tengo dos representaciones distintas que me representan al mismo número. Eso hay que arreglarlo también. Es una pesadilla. Para sumar, tengo que sumar los valores absolutos y después fijarme en función de los signos si en realidad tenía que sumar o tenía que restar. También, lógica arriba. O sea, muy lindo esto de, representemos el bit el signo en un bit, pero tuvimos que meter lógica por todos lados para arreglarlo. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Esa es la primera, signo valor absoluto. ¿Ah? Para lo único que funciona bien el signo valor absoluto, que funciona relativamente bien, porque si bien hay que agregar lógica es realmente muy poquito, es en las multiplicaciones. ¿Ah? Si yo tengo que multiplicar dos números en signo valor absoluto, yo multiplico los valores absolutos y por regla de los signos calculo el signo del resultado. Queda fácil. ¿Sí? Fácil y rápido. ¿Sí? Poquita lógica agregada y muy rápida. ¿Se entiende, no es cierto? Ahora eso sí, el signo valor absoluto viene de cómo lo piensa un matemático, como lo piensa un informático. Si yo le diera esto mismo a un matemático, ¿sí?, el matemático no te va a decir sacrificar un bit para ponerle un signo. El matemático te va a decir aplicar una función lineal y convertir los negativos en positivos. Córreme el 0, básicamente.
¿Se acuerdan de las funciones lineales? La ecuación de la recta. Bueno, ¿qué hace un matemático? Les encantan las ecuaciones de la recta, porque son fáciles, porque son biyectivas. ¿Está bien? Entonces es lo más sencillo, son integrables, son diferenciables, no tiene discontinuidad. El cielo para el matemático eso. ¿Está? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces te dicen, y hacer una ecuación lineal. En vez de llamarle 0 al 0, llamarle 0 al 128. Entonces el 128 en realidad es 0. El 127 es menos 1. El 126 menos 2. ¿Ah? El 129 es 1. El 130, 2. Y de ahí sale el sistema que ustedes estudiaron como 0 desplazado. 0 desplazado. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Qué propiedades tiene? Mejora mucho al anterior. También lo vimos en la teoría. Mejora mucho el anterior. Al haber continuidad, todas las operaciones de abajo andan solas. Ser biyectivo, la comparación por igualdad anda. ¿Ah? Al ser biyectivo, hay una única representación para cada entero representado, por lo tanto la comparación por igualdad va a andar. ¿Ah? La comparación por menor anda, porque los números están todos ordenaditos, los negativos están atrás, los positivos están adelante, está todo ordenadito, o sea que eso también manda bien. ¿Ah? El incremento y el decremento, o sea, sumar constantes o restar constantes, también anda de una. Donde se empieza a complicar es cuando yo tengo que sumar dos números representados. Yo tengo que sumar dos números representados y ¿qué pasa? Como cada uno tiene añadida una frontera, ¿sí? Cuando sumo dos números representados, después tengo que aplicar una corrección donde tengo que restar una vez esa frontera. ¿Se entiende, no es cierto? Eso es lo que ocurre con 0 desplazado. ¿Ah? Y las multiplicaciones en 0 desplazado también son complicadas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque como estoy multiplicando, ¿sí? Si los dos números están representados, ¿sí? La frontera ahí me está generando muchísimo ruido. Casi que conviene eliminarla, multiplicar el valor absoluto y tratarlo como en el SBA. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea que fíjense, el signo de valor absoluto para lo único que anda bien es para las multiplicaciones, y el 0 desplazado lo que más complica es las multiplicaciones. Cada uno por separado tiene sus problemas. Entre ambos podrían sernos de utilidad. ¿Ah? Ni uno ni el otro es ideal para el tratamiento general de enteros. ¿Ah? Y entonces, ¿cuál es el ideal que se usa en el tratamiento de enteros? El último que vimos. ¿Ah? El sistema que se llama de complemento a la base es un intermedio. Es el que se le ocurriría a alguien que estudió cómo funciona la máquina, cómo funciona el circuito sumador. Eso lo van a estudiar en diseño lógico después ustedes. ¿Cómo hace una computadora para sumar dos números? Bueno, ¿sí? Cuando ustedes trabajan con unos y ceros, tienen la posibilidad de operar lógicamente. Algo de lógica vieron, ¿no? Ustedes ya. ¿No es cierto? Bueno, con unos y ceros es fácil operar lógicamente. También hay una forma de convertir la lógica en aritmética. ¿Sí? Ya deben haber algo de aritmética de Boole, deben haber estudiado, ¿no es cierto? Entonces están a un paso de poder armar un sumador, un circuito sumador. Pero lo van a hacer en otra asignatura, así que no me voy a meter yo acá ahora. ¿Ah? ¿Vamos? Pero si uno se pone a estudiar cómo funciona el circuito sumador, y observa qué pasa si al circuito sumador le hacemos restar, bueno, el circuito que suma obviamente también puede restar. ¿Y qué ocurre si nosotros al circuito le ponemos un número más chico arriba y un número más grande abajo? ¿Qué hace el circuito? ¿Ah? Vos te pones a estudiar eso, ¿sí? Y resulta que la lógica que tiene el circuito básicamente es parecida al de un contador de kilómetros de un auto.
¿Sí? Si yo lo hago andar para adelante, cuenta para arriba, y si lo hago andar para atrás, cuenta para abajo. ¿Sí? Y si yo me paso más atrás de 0, ¿qué hace? ¿Qué hace un contador? ¿Cómo? Se va para el máximo, muy bien. Póngale que tiene 3 cifras decimales. ¿Ah? De 000 baja y queda en 999. Si yo lo hago dar 2 pasos para atrás del 0, queda en 998. Y si le hago dar 3 pasos para atrás, queda en 997. Y si le hago dar 10 pasos para atrás, queda en 990. ¿O no? Bueno, el circuito restador hace lo mismo. Y de ahí surge otra forma natural de representar los números negativos, que se llama complemento a la base. ¿Y qué dice? Si el número es positivo, se representa tal cual es en binario. Y si el número es negativo, entonces tomamos b a la d, que sería la punta, ¿sí? 10 a la 3 en el ejemplo del contador, que es 1000, y a eso le sumamos el entero, que como es negativo, va a restar. Que es la base del complemento a la base. ¿Ah? Después hay que estudiar en profundidad qué ocurre con los extremos, porque no es trivial. En cero desplazado y en signo valor absoluto era bastante trivial ver dónde terminábamos, y acá no. ¿Dónde se chocan las dos representaciones? Justo en la mitad del rango. Justo a mitad de camino se chocan. Si toda la parte superior vamos representando números negativos y en la parte inferior venimos representando números positivos, cuando nos encontramos en el medio, nos chocamos. Ahí es donde se produce el rebalse. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, un complemento a la base 2,8, ¿sí? ¿Está bien? Tiene 256 posiciones. De esas 256 posiciones se asume que la mitad, las primeras 128, son positivas. Y la otra mitad, las segundas 128, son negativas. Las de la segunda mitad es porque veníamos para atrás. Y de las de la mitad de la izquierda es porque vamos hacia adelante. ¿Ah? No tiene frontera explícita el complemento a la base, como sí la tiene el cero desplazado. ¿Ah? Sí. Sí, perdón, ahí está. Si mueve un poquito la mano, si no. Ahí está, decime. Muy bien, buena pregunta. Nosotros decimos hoy 128 números positivos y 128 números negativos, pero está incluido el 0. ¿Está? Que por definición no es ni positivo ni negativo, pero que nosotros contamos entre los positivos siempre. Entonces son 256 posibilidades, de las cuales del 0 al 127 tenés las primeras 128, que son los positivos. Y del menos 128 al menos 1 tenés las otras 128 posibilidades, que son negativos. ¿Ah? Por eso el rango es de b a la d sobre 2, ¿sí? Menos 1. De menos b a la d sobre 2 hasta b a la d sobre 2 menos 1. El menos 1 viene por el hecho de que estamos contando el 0 ahí. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, necesitamos un lugar para el 0. Y ese es el lugar para el 0. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, en complemento a la base, no se confundan, no hay frontera. No explícita. Implícitamente ustedes saben que en b a la d sobre 2 hay un límite. Que de b a la d sobre 2, inclusive para arriba, son negativos. Y que de b a la d sobre 2 sin incluir para abajo, o sea, de b a la d sobre 2 menos 1 hasta 0 yendo para atrás, tiene los positivos. ¿Ah? El gráfico cartesiano también queda partido. No es tan lindo como el de 0 desplazado, que es una sola línea recta. Pero las dos rectas del complemento a la base tienen la misma pendiente. Tienen pendiente 1. ¿Ah? Y hay biyectividad, porque no hay doble representación del 0. Con lo cual el comparador por igualdad anda perfecto.
¿sí? El comparador ordinal va a tener un problema cuando ustedes comparan un positivo con un negativo porque les va a dar al revés. ¿Tá? Sin embargo, la manera de resolverlo es extremadamente fácil. ¿Sí? Basta cruzar, ustedes agarran los cables que bajan al sumador, al comparador, y dan vuelta a los cables de los signos y ya se resuelve el problema. ¿Tá? O sea, es algo tan simple como dar vuelta a dos cables. Otra vez estamos en el caso donde se requiere una corrección, pero es extremadamente sencilla. Hasta el día de hoy, cuando ustedes compilan, por ejemplo, un programa en C, y ustedes comparan un número que declararon como con signo con otro que declararon como sin signo, les tiene un warning. Porque no sabe cómo comparar. Porque no sabe si ustedes quieren comparar el valor con signo o el valor sin signo. Si ustedes comparan dos números sin signo es fácil, y si ustedes comparan dos números con signo es fácil. En un caso cruza los cables, en el otro no los cruza y listo. Pero si ustedes le meten uno con signo y otro sin signo, no sabe qué hacer. Tiene un warning habitualmente. ¿Se entiende, no es cierto? Pero complemento a la base, más allá de eso, es un sistema que no requiere correcciones. Las sumas, las restas, los incrementos, los decrementos, no requieren correcciones. Ustedes suman las representaciones y el resultado les da la representación de la suma. ¿Ah? Y por esa propiedad que tiene es que es el sistema que se utiliza por defecto para representar enteros en casi todas las arquitecturas. ¿Ah? Cuando ustedes declaran un integer en C, en Pascal, en Java, ustedes declaran un integer, ¿sí? Están declarando un número que en memoria se representa complemento a la base. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? ¿Ah? Estos son los conceptos importantes, o sea, la conexión entre las cosas es esta. ¿Por qué estudiamos tres sistemas? Bueno, estudiamos tres sistemas porque en distintos lugares se utilizan estos sistemas. De hecho, hay una variante del complemento a la base, que también la mencionamos, que es el complemento a la base menos 1. ¿Sí? El complemento a la base menos 1 es muy parecido al complemento a la base, nada más que en vez de restar a b a la d, se resta a b a la d menos 1. Todos los negativos quedan corridos un lugar. Y es un sistema bastante feo porque tiene doble representación del 0. Pero tiene la ventaja importante de que pasar un número de positivo a negativo es muy fácil. ¿Ah? Para pasar un número de positivo a negativo en complemento a la base menos 1, solamente se invierten todos los bits. Hay operaciones donde a mí no me interesa tanto la correctitud de la suma, sino que me interesa eso, poder con facilidad dar vuelta al signo del número. Y en esos sistemas a veces podría elegir utilizar un complemento a la base menos 1. ¿Sí? Comunicación de datos se usa. Lo van a ver en algún lado. ¿Ah? Se hacen sumas en complemento a 1. ¿Ah? Pero el sistema que se usa por defecto es el complemento a la base, en particular el complemento a 2. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entendió la idea? ¿Entienden por qué estamos practicando esto? En los prácticos, a ustedes les hacen operar con los números. Presten atención a las cosas que los pueden confundir. Primero, no se equivoquen de sistema. No es lo mismo complemento a la base que cero desplazado que signo de valor absoluto. Segundo, presten atención a la base. Si bien ya sabemos que las computadoras operan en binario, ¿sí? Toda la construcción de las representaciones se puede aplicar a cualquier base. De hecho, yo en la teoría les di ejemplos de complemento a la base en decimal. Porque a veces hasta se entiende mejor. ¿Ah? ¿Estamos? Entonces, la teoría se puede aplicar a cualquier base. Nosotros normalmente la usamos... ¿Vos tenés una pregunta? Decime. ¿Qué recomendás? ¿Hacer la suma y la resta en decimales y el resultado pasarlo a binario? ¿O hacer directamente la suma y la resta en binario?
Bueno, esa pregunta es muy buena. De cualquiera de las dos formas va a salir. Si lo hacen bien, de cualquiera de las dos formas les va a dar lo mismo. ¿Sí? Yo lo que les recomiendo es que operen lo más parecido a la máquina posible. Eso quiere decir, hagan las operaciones en la base en que está planteado. ¿Sí? Pues sumen dos números, si les dice sumen dos representaciones en octal, lo que está diciendo ahí es que quieren el resultado, el entero que representa, perdón, el entero de la suma de los dos enteros representados. O sea, quieren una suma natural. Entonces ustedes tienen que sumar las representaciones y aplicar la corrección para obtener la representación de la suma. ¿Está? Y todo eso conviene hacerlo en octal. Si el ejercicio estaba en octal, obviamente. ¿Está? Si está en binario, lo hacen en binario. Si estaba en hexadecimal, lo hacen en hexadecimal. La comprobación, porque normalmente estos ejercicios, a veces se los pide, a veces no, a ustedes les conviene hacer igual la verificación, para asegurarse de que está bien hecho. No hace falta esperar a venir acá para preguntarle a alguien si está bien hecho el ejercicio. Ustedes mismos pueden verificar si está bien hecho el ejercicio. Y ahí sí, lo podés pasar a decimal y probar en decimal. Para comprobar, perfecto, los pasás a decimal y los mirás. Si te da igual, bueno, es muy probable que esté bien. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Estamos, bueno, ¿qué otra cosa hay que observar? Los rebalses. Presten atención a los rebalses. Todos entendieron bien lo que es un rebalse, ¿no? ¿Entendieron o quieren que lo repasemos? El rebalse es una situación donde yo pretendo representar un número que no entra en el rango que el sistema tiene previsto. Eso es un rebalse. Por ejemplo, recién dijimos, complemento a la base 2,8. Podemos representar números desde menos 128 hasta 127. Quiere decir eso que cualquier operando que nosotros querramos usar tiene que estar dentro de ese rango. Pero más delicado, cualquier resultado de cualquier operación que querramos hacer también tiene que estar dentro de ese rango. ¿Vamos? Entonces, siempre que esté bien planteado, ¿sí? La representación no va a rebalsar. Yo te doy dos representaciones y te digo, sumala, esas dos representaciones algo representan, ahí no puede haber rebalse. Pero dependiendo de la operación que vayas a hacer, a lo mejor el resultado de la operación sí te rebalsa. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Entonces, ahí también tienen que prestar atención. La computadora puede hacer una operación, rebalsar, y debería detectar que rebalsó. ¿Vamos? En cualquier sistema se puede rebalsar, eso es independiente del sistema. Si yo sumo dos números positivos o sumo dos números negativos, yo corro el riesgo de caerme del rango. ¿Ah? Si yo sumo un número positivo con un número negativo, en realidad no estoy sumando, estoy restando. Entonces nunca me puedo caer del rango. Nunca puede haber rebalse si están sumando dos números cuando uno de ellos es positivo y el otro es negativo. ¿Ah? Pero si los dos son positivos o los dos son negativos, sí puede haber rebalse. En la teoría está probado cómo te vas a dar cuenta que la máquina rebalsó porque vos sumaste dos números positivos y el resultado te da la representación de un número negativo. Y eso no puede ser. Si yo sumé dos números positivos, el resultado no puede ser negativo. ¿Ah? Y eso siempre es así. ¿Ah? Porque no te podés ir más allá tampoco. El peor de los casos, complemento a la base 2,8, sumen 127 más 127. ¿Ah? Da 254. Y 254 es un número que tiene el bit de extrema izquierda en 1 y por lo tanto es la representación de un número negativo. Está en la parte superior del espacio de representación y en complemento a la base eso es un número negativo. Y es el peor caso. No se puede ir más lejos. Incluso si me hacen menos 128 más menos 128, también.
Menos 128 más menos 128 da menos 256. ¿No es cierto? ¿Ah? ¿Y el 256 qué es? Es la vuelta completa de 2 a la 8. ¿Qué hizo el sumador? Rebalsó y te mostró todos ceros. Y el 0 para nuestra concepción es un número positivo. Entonces vos restaste dos números, sumaste dos números negativos y el resultado te dio la representación de un número positivo. Así te das cuenta que hubo rebalse. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? También pueden darse cuenta pasando todo a decimal y viendo que dio cualquier cosa, pero pueden darse cuenta antes de hacer eso. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? ¿Ah? Entonces, eso es, digamos, después entrenar un poquito en el práctico para ir entendiendo cómo funcionan los distintos sistemas. Nada más, es todo. ¿Sí? Por lo que respecta a enteros. ¿Sí? El paso que sigue, yo ya lo voy a dejar planteado hoy, lo profundizamos la clase que viene. ¿Ah? No este próximo viernes, que es Viernes Santo, dentro de 15 días. ¿Sí? Vamos a profundizar ¿ah? El concepto de decir, bueno, pero ahora yo quiero representar números que son menores de la unidad. Quiero representar fracciones. ¿Ah? Y si nos basamos en lo que ya sabemos, que ya funciona, tenemos tres técnicas para representar números enteros positivos o negativos, y corremos la coma del lugar, automáticamente nos abrimos a la posibilidad de representar fracciones. ¿Qué hay que hacer en la máquina? Nada. La máquina opera igual. ¿Qué hacemos? Cambiamos la convención con la que los humanos leemos el número. Y automáticamente conseguimos operar con números inferiores de la unidad. O sea, nosotros arrancamos y siempre dijimos, bueno, esto es un número entero. Decir que esto es un número entero es lo mismo que decir la coma está a la derecha. Lo dijimos una vez y nos olvidamos, quedó así. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa si la coma no está a la derecha y está en otro lado? Se nos abre todo un mundo de posibilidades de representar números con fracción. Por ejemplo, dejemos un bit, ¿sí? Un bit a la derecha de la coma. ¿Ah? Entonces, automáticamente, nosotros en vez de ir avanzando de uno en uno, vamos avanzando de medio en medio. ¿Ah? Lo que antes era 0, 1, 2, 3, 4, ahora es 0, 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Qué fenómeno se produce entonces? Avanzo con pasos más cortos y llego a la mitad del camino. ¿Sí? Aquel número, aquel rango que antes me permitía llegar desde menos 128 hasta 127, ¿ah? Ahora me permite llegar desde menos 64 hasta 63,5. Y para la computadora es lo mismo. Para el humano es distinto, porque lo leyó diferente, nada más. Y ya estamos trabajando con fracciones. ¿Ah? En la teoría está explicado cómo podemos modificar las fórmulas de rango, de corrección, todas las fórmulas, para poder trabajar con cualquier cantidad de cifras fraccionarias que quieran. Y definimos un concepto muy importante, ¿sí? Que es el concepto de avance del sistema de representación. Que cuando arrancamos representando enteros, siempre era 1. El avance siempre fue 1. ¿Cómo cuento de 1 en 1? Ah, pero dejé un bit del otro lado de la coma, entonces ahora mi avance es un medio, no es más 1. ¿Ah? Y definimos el avance como la base elevado a la cantidad de cifras fraccionarias negado. B a la menos f, donde f es la cantidad de cifras que ustedes hayan destinado a la fracción. Si dijeron vamos a dejar un bit para cifras fraccionarias, entonces f vale 1. Si dijeron vamos a dejar 2 bits para cifras fraccionarias, entonces f vale 2.
Si dejaron 2 bits, b a la menos f es b a la menos 2 y es un cuarto. En base 2, ¿no? 2 a la menos 2 es un cuarto. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Y después aplica toda la misma lógica. ¿Sí? Y con eso se resuelve una parte muy importante de lo que son representaciones de números fraccionarios. Muchísimos problemas pueden resolverse aplicando esta lógica. Los programadores muchas veces no lo saben y se van a utilizar números de coma flotante simplemente porque tienen que representar fracciones. Suele ser un error. ¿Ah? Por ejemplo, en un sistema bancario, donde el dinero se cuenta básicamente y la fracción más pequeña que se usa es el centavo, ¿ah? Uno podría utilizar un sistema de enteros y guardar los datos internamente en centavos. O sea, que toda la representación interna de los números en la computadora sea en centavos. Y después, en el momento de mostrárselo a la gente, ahí le ponen la coma. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Y no necesitan complicarse. ¿Ah? Muchas veces con un sistema de enteros, con un corrimiento de coma, se arregla el problema. Y el corrimiento de coma se hace al momento de mostrar los datos o al momento de ingresarlos. Después internamente la máquina trabaja igual. ¿Ah? Con lo único que tienen que tener cuidado ahí es con las multiplicaciones. ¿Ah? La multiplicación, ¿sí? Si ustedes no quieren que el multiplicador rebalse, ustedes tienen que duplicar la cantidad de bits en el resultado. Habitualmente los multiplicadores, para evitar los rebalses, si ustedes están multiplicando dos números de 8 bits, el resultado va a 16 bits. Nunca va a rebalsar. No puede rebalsar. ¿Sí? Pero, si ustedes están trabajando con cifras fraccionarias, como la cantidad de bits se duplicaron, ¿ah? Si ustedes multiplicaron dos números que tenían 2 cifras fraccionarias cada una, el resultado va a tener 4 cifras fraccionarias. Y ese es el único cuidado que tienen que tener. ¿Ah? En la multiplicación, porque después se opera todo igual. Y entonces llegamos a la generalización que se llama sistemas de coma fija. El sistema de representación de enteros es un caso particular del sistema de coma fija, donde f vale 0 y todas las cifras del sistema son dedicadas a enteros. El otro extremo también se usa mucho. El otro extremo es donde no hay ninguna cifra guardada para representar enteros y todas las cifras se usan para representar cifras fraccionarias. Es el otro extremo. ¿Ah? Y también se usa. Hay muchas cosas en matemática, en estadística, que se trabajan de manera normalizada. Y normalizado es entre 0 y 1. Con lo cual, poner la coma a extrema izquierda y decir, bueno, son todas fracciones, ¿ah? También tiene uso práctico. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Y este sistema, si bien puede representar fracciones, ¿sí? Podría llegar a ser insuficiente cuando nos perjudica el error. Y ese es el tema del que vamos a hablar la clase que viene, donde vamos a introducir los sistemas de coma flotante como un mecanismo para evitar que el error nos perjudique en determinados escenarios. ¿Ah? Eso lo dejamos para la próxima. Por hoy el resumen es de naturales enteros, ¿sí? Que fue lo que vimos hasta hoy acá. Sé que hay un grupo que está un poquito más adelantado, ¿sí? Los chicos que vienen los jueves van un poquito más adelantados, y mejor que se adelanten porque después tienen feriados ellos, ¿sí? Así que mejor que vayan un poquito más adelante. ¿Ah? Si quieren ir viendo la teoría de flotantes, se hacen un gran favor. No se apresuren si no están listos, pero si están listos, mírenla. ¿Ah? Porque la semana que viene es Semana Santa y yo recién el resumen de flotante lo voy a poder hacer la otra semana. ¿Estamos? Bueno, este es todo el resumen de teoría que les di, ¿sí? Detalles hay en la teoría. Si ustedes tienen preguntas o dudas, pueden preguntar, como siempre, en los foros o acá, ¿está bien? O donde ustedes quieran. ¿Estamos? Por hoy es todo lo que vamos a dar en forma general. Nos quedamos por si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta puntual. Gracias, chicos.